en lo que sería el hipotiroidismo primario. Entonces, hay que recordar o hay que saber que el hipotiroidismo primario abarca o incluye el 95% de los casos totales de hipotiroidismo. Entonces, si tú tienes un paciente con hipotiroidismo, seguramente será primario o se hace de la glándula tiroides, ¿de acuerdo? La causa más común de hipotiroidismo primario, recuerda, es enfermedad de Hashimoto en áreas yodo suficiente, que ya es la mayoría del mundo, ¿de acuerdo? En la enfermedad de Hashimoto vamos a ver una alta concentración de anticuerpos antitiroideos, en específico antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina. Sin embargo, tienes que saber que los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea van a estar presentes hasta en el 11% de la población sana. Entonces, si tienes un paciente con un perfil tiroideo normal pero anticuerpos positivos, no significa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Si tienes una paciente con alteraciones sugestivas de hipotiroidismo primario en el perfil tiroideo y anticuerpos positivos, tiene enfermedad de Hashimoto. Muy bien. ¿Cómo desarrollamos o cómo se puede llegar a desarrollar la enfermedad de Hashimoto? Como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, todo viene de la asociación genética sumado a los factores ambientales que pueden promover la expresión de la mutación genética. Recuerda que en las enfermedades autoinmunes son mutaciones en los genes que codifican al HLA. ¿De acuerdo? Aquí se junta un poquito que puede haber alguna inflamación, algún daño a la tiroides que hace que los antígenos propios de la tiroides salgan y entonces se detectan y se procesan, se detectan como no propios, se presentan por las células presentadoras de antígenos y entonces se monta una respuesta inflamatoria, ya sea por anticuerpos o una respuesta inflamatoria directa para promover una apoptosis y necrosis, básicamente destruyendo la glándula tiroides hasta que eventualmente dejará de funcionar. Entonces, así funciona la tiroiditis de Hashimoto. Empezamos con la genética, se detona por los factores ambientales, se detecta el autoantígeno que no se reconoce y se empieza a montar la respuesta inflamatoria, se destruye, pero se destruye toda la tiroides. Muy bien, ahora sí, cuadro clínico. Tienes que recordar que las hormonas tiroideas regulan la velocidad de funcionamiento del metabolismo de todas las células del cuerpo. Entonces, lo que tú tienes que asumir es que la paciente o el paciente van a estar funcionando en cámara lenta, ¿vale? Entonces, síntomas, ¿qué te va a referir el paciente que siente? O sea, ¿qué te va a decir? Y tú vas a tener que sospechar, ese paciente tiene hipotiroidismo, ¿vale? Número 1, fatiga, letargia, o sea, baja muchísimo la energía, se empiezan a quedar dormidos en todos lados. Intolerancia al frío como el dato pivote o el síntoma pivote es el de mayor importancia y es el que más se asocia con el hecho de que el paciente sí tenga hipotiroidismo, ¿vale? La piel seca, las uñas quebradizas, caída excesiva de cabello. Ahora es importante la temporalidad, tienes que hacer la asociación de síntomas. Estreñimiento, nuevamente, si el estreñimiento pues el paciente lo tiene desde la infancia, pues claramente no es por el hipotiroidismo. La voz ronca por edema de las cuerdas vocales, por retención hídrica, por disminución de la tasa de filtrado glomerular. Alteraciones de la memoria, de hecho puede provocar deterioro cognitivo, puede provocar algún tipo de demencia reversible. Se puede asociar con trastorno depresivo mayor o cuadros depresivos. Y puede llevar a infertilidad o alteraciones menstruales por alteración o elevación de prolactina que va a alterar los pulsos de GnRH. Bien, ahora, eso fue lo que te dijo la paciente. Ahora, ¿qué voy a revisar yo o qué voy a ver o qué voy a estar como tener o debo tener la sospecha de buscar para saber si mi paciente sí tiene datos de hipotiroidismo? Número 1, elevación de peso, sobre todo por retención hídrica. Número 2, bradipsiquia, o sea, piensan lento, trabajan lento, van lento. Número 3, la voz ronca, como ya lo habíamos comentado, la piel seca, caída excesiva de vello y también va a haber madarosis. Madarosis se refiere a la pérdida del tercio externo de las cejas. Puede haber bocio, macroglosia, edema periorbitario, edema facial, como lo vemos en esta imagen, ¿no? Que claramente tiene el edema periorbitario. Bradicardia como el dato clínico pivote para saber si tu paciente realmente tiene un riesgo de desarrollar hipotiroidismo o no. ¿Por qué? Porque si tu paciente tiene una frecuencia cardíaca de 90, pues es poco probable, no imposible, pero poco probable de que tenga hipotiroidismo, ¿vale? Por otro lado, si tu paciente tiene algunos síntomas, ¿no? Algunos sugestivos, otros no, pero tiene una frecuencia cardíaca de 50, entonces es muy probable que tu paciente tenga hipotiroidismo, en el contexto de que no sea un atleta de alto rendimiento, ¿vale?
Hiporreflexia con un aumento en la fase de relajación, importantísimo. Y puede haber derrame pericárdico. Cuando empezamos a hablar de derrame pericárdico, edema pulmonar, hiponatremia, estamos hablando de algo que ya es crónico, que lleva más de 6 meses. Bien, ahora sí, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de hipotiroidismo ya cuando vemos los signos, cuando el paciente nos dio los síntomas, según los lineamientos internacionales? Recuerden que los lineamientos internacionales los hacen en Estados Unidos, que su sistema de salud es a base de seguros de gastos médicos mayores, y en Europa, que es a base de un sistema de salud universal. Entonces, ahí la costo-eficiencia tiene que ser muy importante o es de lo más relevante. Entonces, lo primero que te piden los, digamos que, los expertos o los que llevan a cabo estos lineamientos es que si tienes la sospecha de una alteración tiroidea, pidas TSH. Ahora, nosotros sabemos que va a haber situaciones como hipotiroidismo central donde la TSH puede estar normal. Sin embargo, por números o por probabilidad, recuerda, 95% de los casos van a ser hipoprimario, pues debe de salir con la pura TSH. Si la TSH está elevada, entonces si te dicen, bueno, ahora sí pídele TSH y T4 libre. Entonces, repites la TSH y la T4 libre. Entonces, ¿qué esperarías ante un hipotiroidismo primario? Recuerda tu balanza. Si sube la TSH, en automático tiene que bajar la T4 libre. Entonces, encontraríamos la combinación de TSH elevada, T4 libre baja, ¿vale? Y por lineamientos así se hace el diagnóstico. Aquí en México, en tu consulta privada, puedes pedir el perfil tiroideo completo desde un inicio, te quitas de problemas. Muy bien. Ahora sí, a la combinación de TSH elevada, T4 libre baja, es igual a hipotiroidismo primario. Entonces, cuando ya tenemos esto en el perfil tiroideo, nos obliga a iniciar el tratamiento. Muy bien, ahora, no solo va a ser el diagnóstico por perfil tiroideo y la clasificación primario-secundario, primario-central, sino que tenemos que hacer el diagnóstico etiológico. Recuerden que el 95% de las causas es Hashimoto. Entonces, para esto, ¿qué vamos a pedir? Anticuerpos. ¿Cuáles? Antitiroideos. ¿Cuáles son en específico? Antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina. Con que uno de estos salga positivo es igual a que tu paciente tiene enfermedad de Hashimoto. Puede salir antitiroglobulina positivo nada más y anti-TPO negativo, tiene Hashimoto. Anti-TPO positivo y antitiroglobulina negativo, tiene Hashimoto. Los dos positivos, tiene Hashimoto. Los dos negativos, no tiene Hashimoto, ¿vale? También tenemos que preguntar, obviamente, si tiene historia de radiación, uso de yodo radioactivo, etc. Muy bien. Otras alteraciones que podemos encontrar: hiponatremia, aumento de colesterol, triglicéridos, elevación de CPK, anemia, esta puede ser normocítica o macrocítica, derrame pleural y pericárdico. Sin embargo, todos estos datos de lo que nos hablan o hacia dónde nos dirigen es hacia un estado de cronicidad. Es algo que lleva tiempo, probablemente más de 6 meses. Bien, por el momento terminamos. En el siguiente video vamos a ver el tratamiento.